26, Kadisha B, en la Mishnah que se encuentra abajo, son unos 9 renglones, de abajo hacia arriba. Dice la Mishnah un concepto y un tema nuevo. Hamishah de Barim Baim Betum'ah, Ve'enan Halim Betum'ah. Tenemos 5 cosas que pertenecen a las ofrendas del público y que se las puede traer incluso que se están impuros. Es decir, hay una regla, una premisa sencilla en lo que respecta al Bet HaMikdash y todas las ofrendas, que se deben hacer todas con pureza, sin ningún tipo de sospecha de impurezas que puedan estar mezcladas ni en la persona, ni en los objetos a utilizar, ni tampoco obviamente en las ofrendas. Sin embargo, hay 5 excepciones. Nos dice aquí la Gemara Mishnah, Hamishah de Barim, hay 5 cosas que, siendo ofrendas de Tzibur, Baim Betum'ah, se las puede traer incluso que se esté impuro, es decir, tanto si los Kohanim están impuros, tanto si los productos se impurificaron. Y si bien estamos habilitados a hacer el proceso y la ofrenda con impureza, no se habilita el consumo de ellos con impureza. Por más que en su estado original se debería tener que comerlos, aquí vamos a hacer todo el proceso con la impureza, pero no consumirlos. ¿Cuáles son estos 5? HaOmer, primero es la ofrenda del Omer, que es una ofrenda que se traía el 16 de Nisan, el primer día de Hol HaMoed de Pesach, una ofrenda de cebada. Ushte al-Lehem, los 2 panes leudados y levados que se traían en Shavuot. Ve-Lehem HaPanim, los panes no leudados que se traían semanalmente de Shabbat en el Bet HaMikdash. Ve-Zibhe Shalmei Tzibur, los Korban Shelamim, las ofrendas de armonía del Tzibur, pertenecientes al público, que existe una sola en toda la Torá, que es la que se traía en el día de Shavuot. Ve-Seirei Rashi HaChodashim, y los chivitos de Musaf, los chivitos extras que se traían por Rosh Hodesh, por el nuevo mes, que ahí la Torá nos exige agregar a la ofrenda diaria un chivo de expiación. Ese también se lo va a traer incluso que están impuros, pero no se los va a consumir. En cambio, distinto a todas las ofrendas públicas, a Pesach, Sheba Betum'ah, la ofrenda de Pesach que se la trae con impureza, ya que se dio una situación en la que la mayoría del público estaban impuros, Nehal Betum'ah, no solamente lo vamos a ofrendar y traer estando impuros, aquí se habilita también el consumo. A diferencia de todos los anteriores, se habilita el consumo también estando impuros. Ya que la Torá, cuando nos dio la orden de traer la ofrenda de Pesach, como estudiamos anteriormente, la Torá dijo, Ishlefi Ochlo, vamos a ofrendarla, incluso, o mejor dicho, tomando en cuenta los consumidores. Dijimos que en el momento mismo de la shejitá del degollado, tenemos que estar calculando que lo estamos haciendo para fulano y mengano que van a poder consumirlo. Y si pensamos para las personas correctas, incluso que estaban alistadas, pero ellos no tienen la capacidad de poder consumirlo, no era válido. Quiere decir que la esencia de la ofrenda de Pesach es para que sea consumida. Por lo tanto, cuando la Torá habilitó que se la pueda traer a ella con impureza, es para que se la consuma también con impureza, a diferencia de todas las 5 que nombramos anteriormente. Dice la Gemara, en primer lugar, ¿cuál es la necesidad de que nuestra Mishnah nos diga el número? ¿Por qué no era suficiente con que diga las ofrendas del público se las trae con impureza? Y automáticamente iban a ser todas estas que nosotros nombramos. O incluso si necesitamos detallar, que nos detalle y que nos diga la ofrenda del Omer, los 2 panes leudados, etc., sin decirnos 5. Nosotros sabemos contar. Cuando la Mishnah se molesta en decirnos un número específico,
es porque quiere indicarnos esa es la cantidad y no hay más. Por lo tanto, lemautemai, ¿qué vino a excluir? ¿Qué otra ofrenda nosotros hubiésemos pensado que estaba incluida y que por eso se tuvo que molestar en decirnos son 5? No agregues ninguna más a la lista que está expuesta delante nuestro. Lemaute Hagigat Hamishasar, esto viene a excluir la ofrenda de Hagigá, la ofrenda festiva, como estudiamos anteriormente, pero la clásica, la tradicional, que se traía en Pesach, Shavuot y Sukkot, en el primer día de la festividad, que eso es considerado una ofrenda pública, ya que todo el público, todo el pueblo de Israel debía traerla, entonces es considerado como una ofrenda pública, al igual que la ofrenda de Pesach, que al ser que viene Bekenufiá, viene en conjunto, en grandes masas, es considerado una ofrenda pública. Esta queda excluida de la lista. Y la pregunta es, ¿por qué? Siendo una obligación para todo el público y teniendo una fecha específica que tiene que ser en el primer día de la festividad, entonces debería estar bajo el mismo patrón que todas las demás. De nosotros nos hubiese subido a nuestra mente pensar y decir que van de Korban Siburu, hacer que es una ofrenda pública de que viale moed y tiene una fijación, una fecha determinada. Entonces, de estar impuros se tendría que permitir, ya que tenemos que traerla en esta fecha indefectiblemente. Kamash Balan viene y nos enseñó aquí nuestra Mishnah que no es así. Kevan de idle tashlumim kol shiva, al ser que la Torah nos enseñó que hay posibilidades de recuperar esta ofrenda. Si no la trajimos en el primer día de Yom Tov, tenemos 7 días en total para poder traerla y recuperar y complementar lo que nos faltó. Eso indica entonces que la fecha del 15 de Nisar o el primer día de Shavuot o el 15 de Tishrei no es una fecha específica e inamovible. Entonces, la Dahya Shabbat, no es posible traerla y ofrendarla en Shabbat. Estas que tienen una fecha fija, nosotros las vamos a hacer incluso en Shabbat, porque es una fecha inamovible y precisa y exacta. Pero aquí, que la Torah dio opción de que podamos hacer otros días, entonces automáticamente no habilita la profanación de Shabbat para realizar esas ofrendas. Y al ser que no desplaza al día de Shabbat, tampoco desplaza a la impureza. Va de la mano un concepto con el otro. Cuando la Torá hizo hincapié y dijo, tiene que ser la fecha y es inamovible, e incluso si corresponde en Shabbat, lo van a hacer en Shabbat. Eso me da la pauta que es tan pero tan importante que desplaza al Shabbat, que también si se impurificaron, lo vamos a hacer con impureza. Pero al momento que nosotros no habilitamos el desplazamiento del Shabbat, quiere decir entonces que no es tan relevante y tampoco tiene la capacidad de poder desplazar a la impureza. Y esto es lo que vino entonces a descartarnos, que no interpretemos incorrectamente, que quizás la ofrenda a la festividad sí se podía hacer. Aquí nos aclara que no está habilitado para hacerlo con impureza. Pregunta ahora la Gemara, avanzando un escalón más. ¿Por qué en el listado de nuestra Mishnah no figuran también los chivos de expiación que se traían en Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, etc.? Dice la Gemara, realmente sí se puede traer con impureza y ellos desplazan la prohibición de impureza. Y lo que la Mishnah no nos nombró detalladamente, porque está incluido con el mismo criterio de la ofrenda de armonía del público, que es una ofrenda que pertenece al público y debe ser consumida por los Kohanim. Estos también son chivitos de expiación, que es una ofrenda pública y deben ser consumida por los Kohanim. Va dentro del mismo criterio. No es necesario que tenga que aclararlo. Es más de lo mismo. Y aquí
Dice además, si es más de lo mismo y por eso no era necesario nombrarla. ¿Por qué entonces sí se molestó en detallarnos las ofrendas de expiación que se traen los jodes en el nuevo mes, al comienzo del nuevo mes? Si es exactamente el mismo criterio, es una ofrenda pública de expiación que tienen que consumirla las Kohanim, igual que la ofrenda de expiación que se traía en Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Por qué entonces esas no era necesario nombrarla y la del Rosh Hodesh, la del nuevo mes, sí era necesario aclararla? Ya dijiste, has nombrado la ofrenda pública de armonía, ya está incluida, está también. ¿Por qué aquí sí la tuvimos que detallar? Hambre. Dijeron los Jajamim, aclarar específicamente la ofrenda de expiación del nuevo mes era indispensable. Saca la tajamina. Se nos hubiese subido a la mente a la Ketib Beu Moed. En la ofrenda del nuevo mes no figura en ningún lugar fecha. Háganlo en su fecha, en su momento. No está escrito ese detalle. Y entonces, si no figura que es indispensable su fecha y su día preciso, entonces, de acuerdo a lo que estudiamos, no debería desplazar la impureza. Todo como estuvimos estudiando recién. Desplazamos la impureza, es porque la Torah hizo hincapié en su fecha y momento. Pero si en la ofrenda de expiación del Rosh Hodesh del nuevo mes no figura esa aclaración y esa determinación en su fecha, hubiésemos pensado entonces que no se la puede hacer con impureza. Kamash Malan de Rosh Hodesh y Kremoed. A eso vino el Taná de nuestra Mishnah y nos dijo la de Rosh Hodesh, la del nuevo mes también está incluida. Esa tiene fecha específica. ¿Dónde figura esto? Que de Abayé, como nos enseñó Abayé con relación a otro contexto completamente distinto, cuando hablaba de Tisha B'Av, cómo es que nosotros sabemos que el Bet HaMikdash, el gran templo, fue destruido el 9 de Av, no coinciden los días con el orden cronológico de los sucesos en aquel año que los Yehudim salieron de la tierra de Mitzrayim. Y él dijo de Amar Abayé, dijo Abayé, Tamuz de Haishata, el mes de Tamuz de aquel año, del año 2448, cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, Maluye Maliua, perdón, fue el año 2449, ese mes de Tamuz lo hicieron completo. Fue completo. Dichtiv, Karalai Moed, Lishbor Bahurai. Boreolam dijo, fue llamado sobre mí el Moed, la fecha exacta, para destruir a mis muchachos. ¿Qué quiere decir? Para que caiga el 9 de Av, el día que se destruyó el gran templo, coincidiendo con el día que los espías hablaron mal de la tierra de Israel, para que caiga en el 9 de Av y coincidan las fechas, tuvimos que hacer que sea el Rosh Hodesh en su fecha. Que el Rosh Hodesh sea en la fecha, haciendo el mes de Tamuz de 30 días, para que el primero de Av sea un día, el comienzo del nuevo mes de Av sea un día posterior y sea en la fecha específica que Boreolam quería, para que coincidan. Pero vemos que entonces el día de Rosh Hodesh del nuevo mes fue llamado Moed, fue llamado su fecha. Por lo tanto, ¿sí?, también en el Rosh Hodesh vamos a desplazar la impureza porque tiene que ser en su fecha. De todo esto vemos entonces un concepto muy sencillo. De Kulhu mi Moed Atu. Que todos estos que acabamos de nombrar en nuestra Mishnah, la ofrenda del Omer de cebada que se traía el primer día de Jolan Moed de Pesach, los 2 panes que se traían leudados en Shavuot, los corderitos de Shelamim, de armonía del público, el pan que se traía todas las semanas en el Bet HaMikdash, en el Ejal, el Lechem HaPanim. Todos ellos se aprenden de acuerdo al concepto Moed. Tiene que ser en su fecha. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió esto? ¿Dónde figura esa expresión en todos estos que nombró nuestra Mishnah? De Tanu Rabbanan, tenemos estudiado en la Braita, Veidaber Moshe Moade Hashem, el Pasuk, en la parashá de Emor, nos dice, habló Moshe
et Moadei Hashem, las fechas específicas que dijo Boreolam. Y ahí figuran Pesach, Shavuot, Sukkot, con sus distintas ofrendas. Ahora, Mata al Mudromar, ¿qué nos quiso decir el Pasuk con las fechas que habló Moshe? Nosotros tenemos estudiado específicamente con respecto a la oferta diaria. Pasuk dice, diariamente nosotros leemos, tratando de reemplazar la ofrenda diaria que se traía en la época del Bet HaMikdash, tratando de reemplazarla con las palabras, leemos lo que está escrito en la Torah con respecto a esa ofrenda. Y decimos, Tishmeru lehakrib li bemoado. La orden fue, deben cuidar de traerla en su fecha. Así figura en la Torah claramente con respecto a la ofrenda diaria. Tienen que traerla en su fecha todos los días, una a la mañana y una a la tarde. O Pesach, y también con respecto al Corban Pesach que está escrito, ya suben a Israel esta Pasach bemoado, van a hacer los Yehudim la ofrenda de Pesach en su fecha. Shenemar de bemoado. En estos dos, en la ofrenda diaria y en la ofrenda de Pesach, claramente la Torah dice en su fecha. ¿Y qué quiere indicarnos con eso la Torah? De Moadó, va a Filu be Shabbat, en su fecha, incluso si su fecha cayó en Shabbat. Be Moadó, va a Filu be Tum'ah, en su fecha, incluso si están impuros. Se hace en su fecha y no se puede mover, es inamovible. Muy bien, ese concepto lo tenemos entonces en la ofrenda diaria y la de Pesach. Shear Korbanot Zibur Menaim. El resto de las ofrendas públicas que fueron nombradas en nuestra Mishnah, de donde sabemos que también tienen esa misma capacidad de desplazar la impureza. Shneimar El Ta'asun Hashem Bemoadechem. Estos y este pasuk que estamos nombrando aquí figuran en la Perashá de Pinehas. En la Perashá de Pinehas, la Torah detalla festividad por festividad, comenzando de la ofrenda diaria, pasando por el día de Shabbat, luego por el día de los Jodes, el comienzo del mes, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, cada día de Sukkot y Shemini Atzeret, uno por uno, cuáles son las ofrendas que se deben traer en todos esos días. Y al final, luego que la Torah detalló uno por uno, termina diciéndonos, estos ustedes deben hacer en sus fechas. Quiere decir que cada uno y uno de todos esos que fueron nombrados ahí, todas esas ofrendas, deben ser hechas en sus fechas, incluso que están impuros, se lo hace igual. Ahí, en la creación de el Bemoadechem. Y ahí, solo figuran las ofrendas de Musaf, las ofrendas extras que se agregaban por estas festividades. Y habla únicamente de animales. Ahora bien, ¿y de dónde sabemos entonces también la ofrenda del Omer, que era una ofrenda, como dijimos, de cebada, y aquella ofrenda animal que lo acompañaba? Y lo mismo, la ofrenda de los 2 panes leudados de Shavuot, que va acompañada también de una ofrenda específica que son los Shalmei Tzibur, los corderitos de armonía del Tzibur. Que estos, además de ser ofrendas vegetales, la de cebada y la de los panes, los 2 animales de ofrenda que acompañaban no figuran en la Perashá de Pinehas. No figuran con las ofrendas extras. Las ofrendas extras son por la fecha específicamente. Estas otras que nosotros estamos nombrando son ofrendas que acompañan la ofrenda vegetal y no figuran en la Perashá de Pinehas. Esas figuran solamente en la Perashá de Emor. Por eso dice, Talmud Omar, Vaidaber Moshe Moadei Hashem Bnei Israel. Aquí volvemos al pasuk inicial con el que comenzó esta beraitá, esta fuente. Y dijo, y habló Moshe las fechas de Boreolam a Bnei Israel. Akatú kebaó moed ejad de kulal. La Torá dijo, todas tienen una misma consideración en sus fechas. Así como estas, ¿sí?, pueden desplazar a la impureza, también estas otras desplazan a la impureza. Y ahí es que nosotros logramos
todo el listado que figura aquí en nuestra Mishnah. Mejolane la maldi. ¿Y por qué necesitamos que esté especificado la fecha en cada uno de todos estos? ¿Por qué no era suficiente, por ejemplo, que la Torá lo diga en la ofrenda diaria? Y de ahí nosotros aprendemos y deducimos para todas las demás que al ser una ofrenda pública y tener una fecha específica que la Torá dijo, deben traerlo el 15 de Nisan, deben traerlo el 16 de Nisan, etc. Al decir una fecha clara en la Torá y ser una ofrenda pública, que esté automáticamente permitido. ¿Por qué la Torá se tuvo que molestar en aclarar uno por uno de todos estos? Se erige, era necesario. Si la Torá hubiese escrito solamente con respecto a la ofrenda diaria, les hemos dicho, solo ahí la Torá habilitó a desplazar la impureza, porque esta es una ofrenda que la Torá exige que se traiga absolutamente todos los días, sin ninguna excepción, y además es íntegra para Borei Olam. Nosotros no nos llevamos nada para nosotros. Por eso, la Torá habilitó, incluso que estén impuros, necesito que me la traigan. Aval, Pesaj, ¿no? Pero la ofrenda de Pesaj, que es una vez al año, y la consumimos nosotros los seres humanos, para que ustedes disfruten, que profanen la impureza, hubiésemos dicho de ninguna manera. Kamashmarán, entonces tuvo la necesidad que viajó en la Torá de aclararnos también la ofrenda de Pesaj desplaza la impureza. Y cataba la camarada Pesaj, en cambio, si la Torá hubiese escrito, por ejemplo, solo la ofrenda de Pesaj, y nosotros diríamos, si incluso la que nosotros tenemos que comer puede desplazar la impureza, ¿cuánto más si es íntegramente para Borei Olam? Pesaj, Shehu Anosh Karet, hubiésemos dicho, solamente la ofrenda de Pesaj tiene esta capacidad de desplazar la impureza, ya que la falta de cumplimiento de la ofrenda de Pesaj fue penalizado con una de las penas máximas, muerte prematura. Castigo que no encontramos en ninguna otra ofrenda que uno no la sacrifique, que sea castigado con semejante castigo. Entonces, solo en Pesaj que encontramos que es muy grave, de acuerdo a la Torá, puede desplazar la impureza, no las demás ofrendas. Abal Tamid, de Eranosh Karet y Malo. En cambio, la ofrenda diaria que no tiene esta pena, hubiésemos dicho que no puede profanar la impureza. Kamash Malan, a eso vino a enseñarnos la Torá, Bemoadó, tanto en la ofrenda diaria, Bemoadó en la ofrenda de Pesaj. Ahora bien, y si la Torá hubiese escrito solamente aquí en la de Pesaj y en la diaria, hubiésemos dicho, Abamina, Haneu de Yesh Maem Tzad Hamur. Aquí, solo en la diaria y en la de Pesaj, es que la Torá habilitó desplazar la impureza, porque ambas tienen un toque de severidad único. Tamid, Tadir de Khalil, la ofrenda diaria, porque es, como dijimos, constante todos los días e íntegra para Borei Olam. Pesaj Shudanosh Karet, y Pesaj que fue penalizado con muerte prematura. Abal Shear Korbanot Tzibur, y malo, pero las demás ofrendas públicas que no tienen ni esa penalidad de caret, ni tampoco se hacen diariamente todos los días y son íntegras para Borei Olam, hubiésemos dicho que no pueden desplazar la impureza. Para eso vino el pasuk al final de la Parashat Pinahas, hablándonos sobre todas las ofrendas animales que se traen extras en las festividades, que también sobre ellas podemos desplazar la impureza. Si la Torá hubiese escrito ahí con respecto a las festividades, hubiésemos dicho hubiésemos dicho esto incluye las ofrendas públicas que vienen a limpiarnos y a expiarnos de distintas faltas e imperfecciones que tuvimos delante de Borei Olam. Y para limpiarnos de esas faltas, Borei Olam autorizó que incluso si están impuros, que las traigan. Abal Omer Ushte-Alejem, en cambio la ofrenda del Omer, la ofrenda del 16 de Nisan que se hace con cebada, que no tiene una finalidad expiatoria, sino viene a habilitar y permitir el consumo de la nueva cosecha. Nombramos ya a lo largo de este tratado en varias oportunidades que todo lo que fue cosechado de la nueva cosecha, valga la redundancia, que creció posterior a Pesaj, está prohibido de consumir
hasta que nos llegue el próximo Pesaj y se traiga la ofrenda del Omer, esta ofrenda de cebada. Quiere decir que la ofrenda de cebada no tiene una finalidad expiatoria, sino tiene una finalidad autorizadora y viene a autorizar y permitir el consumo de la nueva producción agrícola. De el Baim de Japer, el Aleatir de Alma, que estos no vienen a expiar y limpiar ninguna falta, sino vienen a permitir. Lo mismo el Shete al Lechem, los dos panes que se traían en Shavuot, venían a autorizar la nueva cosecha para utilizar dentro del Bet HaMikdash. Entonces, estas ofrendas que tienen una tonalidad y un cometido de autorización, hubiésemos dicho, el aleatir de alma, hubiésemos dicho que no pueden traerse con impureza, ya que no tiene una necesidad expiatoria. Entonces, mientras estén impuros, que no las hagan, Kamash Malan. Tuvo que aclararnos la Torah con el pasuk que Daber Moshe de Moed Hashem, que figura en la plaza de Mod, que también estos están habilitados para hacerlos con impureza. Y por otro lado, si la Torah me hubiese escrito solamente con respecto a la ofrenda del Omer y de Shete Alechem, la de cebada y los panes leudados, Lehudayu, solo en ellos, la Torah hubiese escrito, Abamina, hubiésemos dicho Adraba, una lógica al revés. Omer y Shete Alechem de Alime. El Omer y el Shete Alechem, que son poderosos, de Baim Leatir, que tienen la capacidad de permitir lo que estaba prohibido hasta aquel momento. Esos son los únicos que la Torah autorizó hacer con impureza para evitar que las personas sigan teniendo la prohibición. Necesitamos autorizarles, incluso que estén impuros, vayan y háganlos, porque hay que autorizar y permitir. Abalahanach, no. Pero las otras ofrendas que son de expiación y no vienen a permitir nada y el Yehudí puede seguir su vida de manera completamente normal. Hubiésemos dicho que ahí la Torah no autorizó a hacerlas con impureza. Kamash Malan. Por eso hubo necesidad que la Torah también ahí tenga que aclarar que está permitido. Ese es entonces el motivo por el cual tenemos una aclaración específica en la ofrenda diaria, otra en la ofrenda de Pesaj, otra en las ofrendas públicas que vienen a expiar, y otra en las ofrendas públicas que vienen a autorizar y permitir. Hasta aquí el porqué de aclararse en cada una de ellas y cómo llegamos a todo el listado que nos nombró nuestra Mishnah. Ahora, Sabrúa, entendieron los Jajamim de la Gemara, de Lekule Alma Tumat de Huyá y Betzibur. Esta autorización de desplazar la impureza no es una permisión. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos ver esto de dos maneras distintas. Si, al estar la mayoría del público impuro, la Torah dijo, no rigen las limitaciones de la impureza, y aquí, ante una situación así, está todo permitido que lo hagan como si fuese que están puros, o no. Incluso que la mayoría del público está impuro, la prohibición sigue latente y sigue en pie. Y esto está prohibido hacer. Solo que por la necesidad tan grande de estas ofrendas, Boreolam dice, prefiero que hagan las ofrendas a pesar de estar transgrediendo una prohibición, me es más valioso que lo hagan incluso frente a la prohibición. Ahora bien, si aquí estaríamos nosotros empujando la prohibición, haciéndola sobre la prohibición, evidentemente estaríamos en una falta. Es verdad, prefiere la Torah que cumplamos con este precepto a pesar de estar en una falta. Pero al fin y al cabo la falta la estamos cometiendo. Sobre eso, nosotros vamos a decir, Ubaeran tzitz le ratzot. Para entonces autorizarlo, vamos a necesitar que sea apreciado y valorado y aceptado por Boreolam. Vamos a necesitar entonces hacer uso de una de las vestimentas del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, llamado tzitz, una especie de vincha, una chapa de oro puro en la que tenía grabado Kodesh la Hashem. No podemos comprender bien cómo una cosa material puede tener un poder espiritual tan elevado, pero gracias a este objeto, a este artículo que figura en la Torah, de allá el mishot también le ratzon la Hashem. Pasuk dice que se va a encontrar en la frente del Cohen Gadol
para congraciar a Boreolam con el pueblo de Israel. Entonces, como aquí nosotros estamos en falta porque estamos trayéndolo con impureza, necesitamos la presencia de este artículo, de esta vestimenta, para que Boreolam acepte nuestra ofrenda, incluso que lo hacemos con impureza. ¿Por qué entendemos de esta manera? Porque al único que le escuchamos decir que ante la impureza está permitido libremente hacerlo con impureza. Y no es, como dijimos, algo forzado y transgrediendo la prohibición. Solo Rabbi Judá escuchamos que sostenga ese pensamiento. De Tania, como figura la Baraitana, aquella fuente, Tzitz. La vinchita esta que dijimos, que nombramos recién. Ben sheyeshno al mitzho, u ben she'eno al mitzho, tanto que se encuentre en la frente del Kohen Gadol, tanto que en el momento que estaban impuros no se encontraba casualmente en la frente del Kohen Gadol, meratze, diver bishmon. Igualmente, el solo hecho de existir y tenerlo al objeto es suficiente para congraciarnos con Boreolam y que sea aceptado, incluso que se le hizo a la ofrenda con impureza. En cambio, el Rabbi Judá Omer, odeu al mitzho meratze, no odeu al mitzho no meratze. En cambio, el Rabbi Judá sostiene, si está en la frente del Kohen Gadol, va a congraciarnos y que va a hacer válido la ofrenda que se trajo con impureza. No se encontraba en la frente del Kohen Gadol, aquella ofrenda que se trajo con impureza no va a tener validez. Y continúa ahí diciéndonos, amaro Rabbi Shimon, le dijo Rabbi Shimon, no es correcto lo que tú estás diciendo, no es necesario que la tenga en la frente. Y voy a dar una prueba al respecto. Kohen Gadol B'Yom Kippurim Yochia, el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, cuando él entraba a hacer los trabajos en el Kodesh HaKodashim, en el Sanctum Sanctorum, él estaba con vestimentas completamente blancas, un nechnasai, una especie de bombachudo de lino blanco, una túnica blanca, un sombrerito de lino blanco y también un cinturón de lino blanco, y no vestía en absoluto este tzitz, este artículo en la frente. Y sin embargo, si lo hizo con impureza, es válido. Y eso es indiscutido de que es válido. Es una ofrenda pública que tiene una fecha fija y específica, y dijimos que eso desplaza la impureza. ¿Y cómo pues es válido si igualmente no tenía el tzitz en su frente? Eso es una prueba a lo que yo estoy diciendo, dijo Rabbi Shimon. No necesitamos que esté vistiéndose el Kohen Gadol con él para que pueda articular la permisión. She'eno al mitzho umeratze, no se encuentra a su frente, igualmente nos congracia como Boreolam. Amalo le dijo Rabbi Judá, nah le Yom Kippurim, shetum'ahu tra betzibur. Deja esa prueba, eso no es ninguna demostración. Tú estás hablando de ofrendas públicas. Ofrendas públicas es permitido por completo si estaban impuros. No hay ninguna falta, no estamos en ningún error. No necesitamos la presencia del tzitz para poder habilitar y que sea aceptada esta ofrenda. Cuando es ofrenda pública, no hay restricción, ni limitación, ni prohibición de la impureza. Mijlan, eso no son las palabras del Rabbi Judá. Pero vemos entonces, que Rabbi Shimon, quien le discutió, él entiende que la prohibición está latente, incluso que es una ofrenda pública. Y se estuvo en una falta y necesitamos la aceptación de esta ofrenda a pesar de la falta. Por eso exige que el tzitz por lo menos esté, si bien no en la frente del Kohen Gadol, pero sí que esté y exista, si no, no sería válida la ofrenda. Ahora bien, desde Kule Alma, ahora que nosotros determinamos, como Rabbi Shimon, que la mayoría sostiene como él, y el Rabbi Judá es una opinión aislada, pero todos sostienen como Rabbi Shimon, que la ofrenda pública tiene también la prohibición y la restricción de la impureza, solo que podemos transgredir. De Kule Alma, en Atzitz Menasea la Gilot. Todo lo que es válido y aceptado con la impureza es gracias a la existencia del tzitz, de este artículo, de esta vestimenta que acabamos de nombrar. Todos coinciden que el tzitz solamente tiene la capacidad de habilitar la impureza para la ofrenda que sea validada, no para consumir de la ofrenda. En Atzitz Menasea al Ajilot,
no autoriza para el consumo. Dedica de llamar de amar a en el Bieliezer. Al único que le encontramos la novedad de decir que por el tzitz va a estar permitido consumir la carne con impureza es el Bieliezer. Al único que le escuchamos decir semejante novedad. De Tania el Bieliezer Omer, a tzitz menasea la gilot. El tzitz autoriza y con gracia incluso el consumo con impureza. El Biosi Omer, en el tzitz menasea la gilot. El Biosi le discutió y dijo, no señor, no autoriza el consumo con impureza. Entonces, el Bieliezer, quien tiene este pensamiento aislado, sostiene así. Nosotros no sostenemos de esa manera, como se vio claramente en nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah determinó y dijo, se traen todas estas ofrendas públicas con impureza, pero no se las consume con impureza. Si es así, ni Mamadritin de lo que Rabbi Yoshua, podemos determinar que nuestra Mishnah no es Rabbi Yoshua, no va con las palabras de Rabbi Yoshua. De Tania, tenemos escrito en la Baraita lo siguiente: Vea, cita o lo deja basar de Adam. Harás la ofrenda íntegra para Boreolam, a basar de Adam, la carne y la sangre. Todo se lo entregamos íntegramente a Boreolam. Es una ofrenda de Olá, ofrenda íntegra. Rabbi Yoshua dijo, ¿a qué se está refiriendo el pasuk cuando nos nombró la carne y la sangre? En dam, en basar. Si no hay sangre que se salpica, no hay permisión de quemar la carne sobre el altar. En basar, en dam. Y si no tenemos la carne para quemar en el altar, no se puede tampoco salpicar la sangre. Es decir, van de la mano. La sangre con la carne necesitan una de la otra. Si no tenemos las dos con nosotros, no vamos a autorizar el salpicado de la sangre. Y si no tenemos la sangre, no vamos a autorizar la quema de la carne. Ahora bien, nuestra Mishnah dijo, en todos estos casos de ofrendas públicas, que nosotros estamos autorizados de hacer las ofrendas con impureza, a pesar de que no se pueda consumir la carne. Y aquí la Torah nos enseñó que la sangre depende de la carne. O la carne que haya que quemar, o la carne que haya que consumir. Cada ofrenda de acuerdo a su categoría, a la que hay que quemar, a la que hay que comer. Pero necesitamos de la existencia y presencia de la carne para poder salpicar la sangre. Y nuestra Mishnah nos dice que hay incluso que no vamos a habilitar en absoluto el consumo de la carne, se puede salpicar la sangre. Quiere decir que no va como esta determinación del Rabbi Yoshua. Bieliezer discutió y dijo, Bieliezer la sangre se va a salpicar, incluso que no tengamos nosotros la carne óptima, pura o en nuestras manos. Sin embargo, la Torah aclaró, la sangre de la ofrenda va a ser vertida. Haya carne o no haya carne, la sangre va a ser vertida. ¿Qué hago yo, Bieliezer, con el pasú que nos dijo, harás la ofrenda a la carne y la sangre? Eso viene a enseñarnos otro concepto, dijo el Bieliezer. Madame Bizrika, Bastar Bizrika. La Torah hizo una comparación entre la sangre y la carne. Así como la sangre es salpicada, como dice Pasuk, Bezareku, para lanzar los Kohanim la sangre, también la carne que nosotros debemos quemar sobre el Mizbeach debe ser lanzada hacia la fogata para que sea quemada, no apoyada con la mano sobre la fogata, lanzada al igual que la sangre. Para eso comparar la sangre con la carne. Esto nos enseña entonces que había un espacio entre la rampa y el Mizbeach. La rampa que conducía hasta el altar no tenía contacto con el altar, estaba a una distancia y desde el borde de la rampa lanzaban la carne sobre la fogata que estaba en el Mizbeach. Eso lo aprendemos de la comparación que dijo aquí el pasuk entre la carne y la sangre. Así estudiar Bieliezer. Pero el Yoshua, en cambio el Yoshua nos dice al respecto, Namé, Haketiv, Bedam Zebacheka y Shafech, y le vamos a preguntar al Yoshua,
¿Cómo es que tú dices que para salpicar la sangre necesitamos de la carne? Si ya el pasuk dijo, la sangre la van a salpicar y no la hizo depender de la carne, como dijo Rabbi Eliezer. Amarleja, a que te diga, ve a basar tojal. No es correcto. El pasuk continúa y dice, V'dam ze ba'areja yishafech, al mizbeach Hashem elokeja, de a basar tojal. La sangre la salpicarás sobre el mizbeach, pero la carne la comerás. Quiere decir que lo que habilitó el salpicado de la sangre es porque estaba todavía la carne para ser consumida. No habló independientemente de la sangre sin la carne. Por lo tanto, el Yoshua mantiene su postura, tiene que estar la carne o para quemar arriba del mizbeach o para ser consumida, y recién ahí vamos a habilitar el salpicado de la sangre. De lo contrario, no se va a salpicar la sangre. Y eso entonces indica que van de la mano uno con el otro. Nuestra Mishnah entonces no sería compatible con Yoshua. O sea que nuestra Mishnah habilitó la ofrenda del salpicado de la sangre, por más que no se va a consumir la carne porque estaban impuros.